la palabra de Dios, dice, estando persuadido de esto, dice, estando convencido de esto, dice, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Digamos, el Señor Jesucristo comenzó en nosotros su buena obra y promete perfeccionarla. Digamos, hay un proceso que vamos transcurriendo. Los que hemos creído en el Señor Jesucristo, hay un proceso en el cual vamos transcurriendo y vamos siendo guiados, como decía la canción hace un rato, por amor de su nombre, el mismo Dios nos va guiando según su voluntad, que es espectacular. Dice su palabra que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Así que no es una voluntad de Dios que nos haga daño, digamos, todo lo contrario. La voluntad de Dios es espectacular para nuestras vidas. Así que bueno, Dios promete eso y lo cumple. Digamos, Dios no miente. Así que en ese proceso, digamos, según se requiera, vamos a transitar por diversas pruebas. Vamos a leer ahí en 1 Pedro. Este pasaje es espectacular. Vamos a leer un poco más. El versículo que dice que somos, digamos, que vamos a transitar por diversas pruebas es 1 Pedro 1:7. Pero vamos a leer directamente del 3 al 9. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcible, reservada en los cielos para nosotros. Para vosotros, dice, ¿no es cierto? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. En lo cual vosotros, dice, os alegráis. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la fe nuestra es más preciosa que el oro, ¿no es cierto? El cual, el oro, aunque perecedero se prueba con fuego, nuestra fe va a ser probada, para que sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haber visto y en quien creyendo, aunque ahora no lo ves, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Como leíamos en la cena del Señor, Dios nos ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una promesa de Dios, creo que la más importante de la vida para cualquier persona. Y bueno, cuando uno toma esa decisión, por la gracia de Dios, obviamente, dice la palabra de Dios, dice, por gracia soy salvo. Dice, por medio de la fe, dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie, por mérito propio, hace algo bueno y bueno, entonces Dios dice, vos andá bien y entonces te concedo que creas en mi Hijo Jesús. No, solo por la gracia de Dios. Ese amor inexplicable y que muchas veces me he preguntado y yo mismo digo, ¿por qué es tan bueno? ¿Viste? A veces uno se equivoca en diferentes circunstancias de la vida y vos decís, y Dios te perdona, y te perdona, y te perdona, y te sigue perdonando. Pero ese amor es inentendible. Pero es el amor de Dios y es verdadero, no es algo que nosotros podamos darlo, pero sí él nos ama y nos ama y nos ama infinitamente. Por eso te perdona, te perdona, te perdona y te perdona. Dice ahí en 1 Pedro 3:9, ¿no es cierto? Dice, perdón, el versículo 4 y 5, ahí mismo donde estamos,
ahí mismo donde estamos en 1 Pedro, el versículo 4 y 5. Dice, Dios nos ha reservado una herencia incorruptible, incontaminada en los cielos para nosotros que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe en Jesús. Eso tiene reservado para nosotros Dios, una herencia incorruptible, incontaminada, reservada en los cielos. En el versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La fe nuestra en Cristo es justamente probada para que cuando Jesucristo venga, o cuando nosotros algún día no estamos más y nos vamos a su presencia, esa fe sea hallada por Dios en alabanza, gloria y honra. Por eso es probada la fe. Siempre hablamos con el que le gusta el fútbol, con mi amigo Juanpi, siempre, viste, uno de Newell, bueno, alguno de Central, o de Boca, o River, lo que sea, y en el mundo futbolero, viste, se dice en las buenas y en las malas, dice, y en las malas mucho más. Entonces, bueno, se pasan por momentos difíciles, pero bueno, ahí es cuando realmente uno, el futbolero, dice, bueno, ahí es donde se ven los verdaderos hinchas, tanto de Newell, de Central o de quien sea, digamos. Entonces, bueno, ese es el punto, ¿no es cierto? Cuando nos toca pasar por diferentes momentos difíciles en la vida, es ahí donde uno tiene que afirmar su fe en Cristo y más que nunca darle para adelante. Bueno, para tener en cuenta que para transitar este proceso, ¿no es cierto?, en el cual Dios prometió que iba a hacer en nuestras vidas, ese proceso de perfeccionarnos hasta el día de Jesucristo, hay una clave muy importante. Busquen, si quieren, en Juan 15:5. Dice primera, no, perdón, dice Juan, ¿dije Juan o dije primera? Juan. Juan, capítulo 15, versículo 5, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, dice el Señor, y yo en él, este lleva muchos frutos. Y acá está la clave. Dice, porque separado de mí, nada podéis hacer. Es fundamental saber que en ese proceso es fundamental saber que es necesario estar al lado del Señor Jesucristo, porque separado de Él, digamos, nada de lo que hagamos tiene sentido. Digamos, no puede transitar separado de Dios. No tiene sentido y aún te hace daño a vos mismo. Por eso está la clave. Y dice, separado de mí, dice el Señor Jesucristo, nada podés hacer. Y acá en el Salmo 38 y 9, Salmo 32, acá en este Salmo, hablando así vulgarmente, dice que no seamos cabezaduras. Pero bueno, vamos a leer lo que dice bien la palabra de Dios. Dice en el 8, Salmo 32, 8 y 9. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados por el cabestro y con el freno, porque si no, no se acercan a ti. Dios promete guiarnos por el camino correcto, por el camino en el cual debemos andar, y dice que va a fijar sus ojos sobre nosotros. Imagínate que nosotros a veces pensamos que andamos como que nadie lo ve, y está el Señor Jesucristo, está ahí va el tincho, se va, viene, dobla,
está fijando, sus ojos están fijados en nosotros. Es algo terrible y espectacular, lindo, agradable y para tenerlo en cuenta. Y nos aconseja que no seamos sin entendimiento, dice, como el caballo y el mulo. Nos invita a ser guiados por Él, por medio de su Espíritu Santo, por medio de su palabra, por medio de estar en comunión con Él, y que no seamos tercos, que no seamos cabeza dura, digamos. El gran problema que tenemos, al menos yo me hago cargo, es el yo. Nosotros mismos somos continuamente un obstáculo entre la relación que tenemos con Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero es como lo lógico, siempre yo veo el ejemplo, viste, que uno a los hijos le quiere a lo mejor, realmente. Y le aconseja y decir, bueno, fíjate esto así, porque... Y viste, y los hijos, yo siendo hijo joven también, en su momento hice lo mismo. Y no queremos, viste, que pensar, está todo bien, papi, dale, listo. Pero el padre quiere lo mejor para el hijo. Bueno, de la misma manera Dios quiere lo mejor para nosotros y nosotros mismos somos el primer obstáculo que hay entre Dios, que quiere lo mejor para nosotros, y nosotros, que somos guiados por el amor de Dios, pero siempre queriendo hacer la nuestra. Nos ponemos nosotros en primer lugar, caprichoso, egoísta, y no hacemos como Dios quiere. Si quiere, busquen en Gálatas 2:20. Esta es la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas, digamos. Como quien dice, es el resumen perfecto de la voluntad de Dios. ¿Quién lo quiere leer? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el resumen perfecto. Cuando algún día nosotros entendemos esto y lo queremos poner en práctica, es la voluntad perfecta de que Dios obre grandemente en nuestras vidas y ocurra esto. Ya no viva yo, ya no Tincho, ya no el egoísmo del Tincho o el enojo de Tincho o los errores de Tincho, ya no viva yo, viva Cristo en mí. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Que hagamos a un costado el yo, el Tincho, que quien me conoce de antes y por ahí el que me conoce acá en la iglesia, digo, hola Tincho, qué bonito el Tincho, pero hay un Tincho que tiene que ser apagado y que viva Cristo, resplandezca Cristo. Esa es una oración que tenemos que tener para que así sea y se pueda ser demostrado el amor de Dios, que tanto hace falta en esta sociedad, en el barrio, en la casa, en donde quiera que estemos, en el trabajo. Ese es lo que tiene que ocurrir. Ya no yo, sino Cristo en mí. Digamos, resplandezca el amor de Dios. Dios quiere que en nosotros sea reflejado ese amor de Dios. Ese amor incondicional, ese amor que perdona, ese amor que abraza, ese amor que ayuda, ese amor que está ahí siempre. Y el propósito realmente fue el mismo que ocurrió cuando alguien sintió amor por mí y oró por mí y me compartió la palabra de Dios a mí, que fue motivado por Dios. Y bueno, ese amor de Dios es para salvación. Ese amor de Dios es el que quiere dar vida eterna a todos. La palabra de Dios dice que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. La voluntad de Dios es que cada persona en este mundo
crea en el Señor Jesucristo, se arrepienta de sus pecados y sea salvo y haya un lugar reservado para esa persona en el cielo para la eternidad, junto a Dios. Porque yo pensaba el otro día que en realidad nosotros pensamos como que la vida es larga, pero a mí me está pasando ahora que ya pasé los 40 y decís, che, parece ayer que iba a la secundaria. Pero voló, pero... O te das cuenta cuando ya te dicen, señor, me alcanzó la pelota y te decís, ¿dónde está? O va a la estación de servicio, viste, 16 jovencitos, cargando este combustible, viste, debe decir 17, 18 años tienen. Morana tiene 17 ya. ¿Viste? Claro, ya sos don Eulogio, dirían. Mi segundo nombre es Eulogio. Y ahora con el tema de las transferencias, ahora todos saben que yo me llamo Martín Eulogio. Entonces en el mercado ya me dicen don Eulogio. Claro, pues claro, es bravo. Uno me regaló una remera del puesto de él y me puso acá Eulogio. Es terrible. Entonces, pensamos que, porque uno está re bueno pensar que la vida es eterna, pero no lo es. Entonces, tenés 40, 40 y pico, ya pensás diferente. Siempre hablamos con mi amigo Juanpi y decís, che, loco, pero ya, viste, ahora ya cuando juntamos como un asado, viste, hablamos de cateterismo cardíaco, que me duelen las piernas, y tenemos 40 y pico. Es un tema, viste. Entonces hay que realmente replantearse el tema, que no es cuánto podemos una persona, 80, 90, 100, no hay nada en la eternidad de Dios, digamos, el paso que tenemos por esta vida, que parece un montón, 100 años, vamos a ponerle 100 años, no hay nada, realmente. Por eso tomar la decisión de creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador, digamos, decir, creo en vos, Señor Jesús, digamos, creo que vos moriste en la cruz por mí, perdoná mis errores, mis pecados. Esa decisión es lo mejor que te puede pasar en la vida, digamos. Es algo incomparable. Después entrar en este proceso del amor de Dios, que Dios quiere guiarte y quiere lo mejor para vos. Digamos, no es que te guía porque quiere que vos seas aburrido. No, aburrido no. Al contrario, divertido, espectacular, pero como Dios quiere. Digamos, encontrarle sentido a la vida, ganas y proyectos, y sabiendo que el creador de todas las cosas, el Salvador, el más grande que existe, está de tu lado. Eso es algo. Mirá, yo siempre me planteaba, viste, decir, che, problema tenemos todos, porque vamos a ser sinceros. Cualquiera, el que cree y el que no cree, el de Newell, el de Central, el de Boca, el de River, el chino, el japonés, el argentino, todos que estén en este mundo pasan por momentos difíciles. Pero qué mejor es transitar todo eso de la mano de Jesús. Es algo espectacular. Volvemos al mundo futbolero, vos decís, qué copado decir, lo tengo al mejor en mi equipo. Hoy diríamos Messi. Sí, yo quiero que juegue, por más que patee el centro, o que patee, digamos, el tiro libre, digamos. Claro, yo lo quiero en mi equipo. Bueno, esto no es Messi, este es el creador de Messi, imagínate. Digamos, es Dios, es Jesucristo, es algo, es el creador de todas las cosas y está en tu equipo. Ahí tenés, a Di María. ¿Entendés? Yo lo quiero tener a Di María en mi equipo, imagínate. Te patea un tiro libre y te la clava al ángulo. Claro, lo querés tener en tu equipo. Este es el creador de Di María, el creador de Messi, el creador de todas las cosas. Y yo lo quiero tener en mi equipo. ¿Entendés? Entonces, todos transitamos por momentos difíciles, pero yo quiero estar con Jesús al lado. Que te desaniman millones de situaciones, sí. Que llorás, sí. Que te amargás, sí. Que te enojás, sí. Pero yo lo quiero a Jesús en mi equipo. Entonces, bueno, nada, eso era lo que yo le quería compartir en esta mañana. Eh, para los que no han creído todavía en el Señor Jesucristo, lo mejor que le puede pasar es creer en el Señor Jesucristo. Y para los que ya hemos creído en el Señor Jesucristo, ponernos en sus manos y dejar que Él nos guíe. Y ya no nosotros, nuestro carácter,
Nuestra personalidad ya no, ahora Cristo en nuestras vidas y resplandezca. Y que de esa forma se pueda transmitir el amor de Dios para todos. Eso era lo que le quería compartir en esta mañana. Gracias Eddie por esta oportunidad, este privilegio que es compartir la palabra de Dios.